tema del día de hoy va a ser cómo enfrentar el caos de nuestras vidas. Pero vamos a empezar con una oración. Si me quieren acompañar, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, te damos gracias en esta tarde por tenernos reunidos. Te pedimos que por favor nos bendigas a cada una de las familias que están aquí presentes, que a mí me uses para poder llevar tu palabra, para dar un buen mensaje, Cuídanos, bendícenos, ayúdanos, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Te voy a quitar esto de aquí. Ya. Ok, vamos a empezar entonces. Como les decía, el tema del día de hoy es cómo enfrentar el caos de nuestra vida. Pienso que todos nosotros enfrentamos diferentes momentos, diferentes problemas en el transcurso de nuestras vidas. Todos llegamos por momentos tormentosos, pasamos por etapas difíciles. Una madre de un niño con una enfermedad terminal se pregunta, ¿dónde está Dios? Porque muchas veces sentimos o pensamos que Dios no nos responde, que cuando más lo necesitamos, Él no está presente o no está donde nosotros queremos que esté. Se pregunta también un pequeño, ¿dónde está Dios? ¿Me ayudará Dios cuando está presente en una separación de sus padres? Se pregunta a alguien que está sufriendo de maltrato, traición, abuso o alguna injusticia, ¿estará Dios escuchándome o estará dormido? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos hecho alguna vez esta pregunta? Levanten su mano. ¿Quién no se ha hecho esa pregunta de dónde está Dios cuando estamos en algún momento tormentoso? Y aunque estamos aquí, aunque venimos a la iglesia y aunque somos parte de esta comunidad, hay veces que todavía pueden pasar estas preguntas en nuestra cabeza. Pienso que cuando las tormentas o los caos de nuestras vidas son grandes, todavía nos hacemos esas preguntas. ¿Dónde está Dios? Todo en esta vida, tarde o temprano, enfrentamos situaciones devastadoras. Siempre. Tarde o temprano nuestras vidas llegan a estar en un caos y nuestra fe es puesta a prueba. Porque en esos momentos donde nosotros estamos en una verdadera dificultad es donde probamos nuestra fe. Donde vemos si verdaderamente estamos creyendo en Dios, estamos caminando con Él. Porque es fácil decir que nuestra fe está poderosa, está fuerte cuando estamos bien, cuando hay situaciones buenas en nuestras vidas. Pero cuando enfrentamos tempestades, sentimos que todo se nos sacude, que el dolor traspasa nuestra alma. Perdemos el control y nos empezamos a ahogar en la desesperación. Pero, ¿cómo deberíamos enfrentar estas circunstancias? ¿Cómo deberíamos enfrentar el hecho de que nuestra fe se ponga a prueba en estas situaciones de dificultad o desgracia, si nosotros sabemos que Dios está ahí? ¿Qué espera Dios de nosotros en medio de las situaciones más devastadoras de nuestra vida? Yo quiero centrar mi tema en unos versículos que están en Lucas 8. Pues si alguien tiene su Biblia puede buscarlo y si no, igual yo lo voy a leer. Lucas 8, de 22 al 25. Es una historia que creo que muchos de nosotros la hemos escuchado, pero
No sé qué idea tienen, quizás se va a ver muy común, sí, ya la escuché, yo sé qué significa, pues voy a leerles y la vamos a analizar un poquito. Lucas 8 del 22 al 25. Cierto día Jesús les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó: ¿dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros, cuando de una orden hasta el viento y las olas lo obedecen. Cuando yo leo esta historia, pues también digo, ¿no? ¿Por qué se desesperaron los discípulos si Jesús estaba ahí? O sea, no les iba a pasar nada. Y esa era mi idea, pues general, de cuando yo escuchaba esta historia. Y al hacer el tema, como les he dicho y se los vuelvo a repetir, siento que el primer crecimiento para cuando hacemos un tema es para nosotros mismos. Y hoy amplié un poco esa idea sobre esta historia y una vez más entiendo que la Biblia tiene mensajes muy grandes, muy bonitos, a los que le tenemos que poner mucha atención y a los que nos enseñan mucho más de lo que nosotros creemos, ¿no? En el sentido de, hablo por mí misma, que cuando yo leía esta historia, pues decía, sí, ¿cómo se van a poner nerviosos? ¿Cómo se van a asustar si Jesús está ahí? Pero vamos a ver, esta historia, en esta historia encontramos 3 lecciones de fe y cómo Dios está presente en las adversidades. A veces, aunque sintamos que Él no está ahí, o que no nos escucha, o que está ausente, hoy vamos a entender a través de esta historia que Dios siempre está ahí. 3 lecciones de fe. La primera, no olvides la presencia de Jesús. La historia empieza con un viaje aparentemente tranquilo, donde Jesús les dice a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Iban navegando, todo iba bien, Jesús se durmió y empezó la tormenta. Y fue empeorando poco a poco. El barco empezó a temblar, los vientos empezaron a soplar, las fuertes olas embravecidas, los truenos y pues todo lo que conlleva una tormenta. Y Jesús dormía. En medio de la crisis, no debemos olvidar a aquel que está con nosotros y tiene todo bajo control. Cuando yo leí esto entendí por qué Jesús no se espantó, por decirlo así, o no se asustó con tremenda tormenta y todo. Obvio, porque él sabía que todo estaba bajo control, mientras los discípulos no veían eso. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando estamos en una tempestad. Nosotros estamos desesperados, pero no ponemos nuestro ojo en el que tiene el control. Y nos enfocamos en las olas, en el agua y en todo lo que nos sacude en nuestro caos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como esos discípulos en la barca, en cualquier situación que hayamos tenido, y nos desenfocamos del que verdaderamente maneja la situación?
Las circunstancias se vuelven caóticas, los problemas son los que nos ahogan y crecen así de la misma manera como el mar y nos atrapan y nos van ahogando poco a poco. Entonces, recordemos, mis hermanos, que el primer mensaje es no perder de vista quién es el que tiene el control. Y aunque Jesús estaba dormido y ellos quizás pensaban que Él no estaba dándose cuenta, y es lo mismo que pasa en nuestras circunstancias y en nuestros problemas. Pensamos que Jesús no está o que está dormido y que no nos está oyendo, pero entendamos que sí, Él está ahí, Él está pendiente, Él es el que tiene el control. Número 2. Clama de todo corazón. El segundo mensaje es clama de todo corazón. Ok, ante el peligro, los discípulos en su desesperación, en su ahogo, en su sentimiento de desesperación, aclamaron a Jesús. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar. Ellos, aunque eran hombres de mar, ya que muchos eran pescadores y conocían la situación, pero reconocieron su debilidad y su incapacidad frente a la tormenta. La mejor respuesta ante la crisis no es invocar de manera elegante ni fingiendo fortaleza o inteligencia. Por el contrario, es humillarte y aceptar tu debilidad. Muchas veces nosotros tratamos de solucionar con nuestras fuerzas nuestros caos, nuestros problemas, las situaciones, o nos hacemos los fuertes porque así demostramos quizás a nuestra familia, a nuestra pareja, que nosotros somos más fuertes. Pero aquí entendemos, el segundo mensaje es que tenemos que reconocer que somos débiles, que tenemos que reconocer que con nuestras fuerzas no vamos a poder, que Dios es el que tiene el poder y el que tiene las fuerzas para sacarnos adelante. Muchas veces, cuando nosotros nos ahogamos en una situación o en algún problema, es en lo que menos nos fijamos. Y dejamos que ese mismo problema no solamente nos afecte a nosotros como personas, sino afecte a nuestro alrededor, afecte a nuestra familia, y no solamente nos afecta mentalmente, nos afecta físicamente y generan diferentes situaciones en nuestra persona y nuestro alrededor. Por eso, vemos que nuestro segundo mensaje es clamar con todo el corazón, volvernos y ser humildes y reconocer que nosotros no podemos solos, que necesitamos a Dios para solucionar cualquiera de nuestros problemas. Es mejor una súplica sincera que salga del corazón. Señor, necesito tu ayuda. Un ruego sincero siempre va a ser suficiente para despertar al Maestro. Y aunque pensamos que Jesús, que Dios no nos oye cuando estamos en una situación difícil, eso va a hacer levantar siempre a Dios, a que te mire y a que te ayude. El hecho de que tú sinceramente le pidas esa ayuda que necesitas. Pero ¿qué sucede muchas veces con nosotros? Cuando estamos en esos momentos difíciles es cuando recién aclamamos a Dios. Y aclamamos a veces con tanto fervor, con tanta necesidad. Pero no nos fijamos que no hemos hecho una relación con Él. Porque muchos de nosotros solo acudimos a Él cuando nos vemos en peligro o cuando nos vemos en una situación difícil. Y cuando Dios nos ayuda, después nos olvidamos otra vez de Él. Y cuando volvemos a tener otra situación difícil, nos volvemos a acordar de Él.
y le suplicamos y le suplicamos. Y si nos ayuda, nos volvemos a olvidar de Él. Y vivimos a veces en esa cadena. ¿Cuántos no hemos pasado por ahí? Yo he pasado por ahí y lo reconozco. Hasta el momento en que Dios te hace tocar fondo, muchas veces, a ti o a algún familiar. Y muchos de nosotros aprendemos así y buscamos la relación con Dios cuando eso sucede. Cuando tocamos fondo nosotros o cuando toca fondo alguien que verdaderamente queremos y nos importa. Pero no debería de ser así. Nosotros deberíamos de hacer una relación con Dios desde pequeñitos. Y los padres somos los encargados de encaminar a nuestros hijos en esa relación. Y ahora, por ejemplo, las personas, pienso que muchos de ustedes como yo y mi esposo, que tenemos esa relación con Dios, miramos a otras personas y queremos ayudar a otras personas a que sigan ese camino, a que no lleguen al punto de tener un sufrimiento muy grande o vivir un caos terrible para acercarse a Dios. Pero muchas de las personas no quieren escucharnos. Hasta les molesta que uno les comente o les hable acerca de Dios. Y como decía el Padre, el mundo ahora asusta. Asusta porque como está, y no solamente los adultos, desde los niños y todo, por todos lados, por donde le mires. En este país, en el otro, en el mío, en el tuyo, en el de todos está dado vuelta. Está muy difícil la situación, pero hay que entender que Dios está ahí esperando por nosotros. Y nosotros somos los que tenemos que abrirle la puerta. La tercera lección es: confía en el poder de Dios. Ok. Ante el ruego desesperado de los discípulos, Jesús despertó y calmó la tempestad con una sola orden. La lluvia cesó, el mar se calmó y nos reveló que Jesús, Dios, el Creador absoluto, gobierna con toda autoridad cada elemento del mundo terrenal. Si alguien me puede ayudar, por favor, a buscar Colosenses 1 del 15 al 17 en sus Biblias o en sus teléfonos. Colosenses 1 del 15 al 17. Ok, Anita, sí. Sí, por favor. 1 del 15 al 17. Dice, Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Por medio de él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no puede verse, y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de él, todo se mantiene en orden. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así es. Nos damos cuenta que Cristo es Dios, es el creador y el que maneja todo. Hay que entender que cuando las tormentas de la vida nos quieren convencer que hemos sido abandonados o que Dios está ausente, Dios nos recuerda que nada está fuera de su control. En ningún momento. Salmo 135. Diácono, si me quiere ayudar, por favor. Salmo 135. Sí, versículo 6.
Dice, el Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Así es. So, Dios tiene el control de todo. Infinitamente de todo. Pero a veces nosotros no lo entendemos y nosotros como seres humanos queremos controlar las cosas. Queremos tener el control. Confía en el Todopoderoso. Él siempre está en tu barca y te acompaña en tus tormentas. Recuérdenlo, ese es un mensaje para tenerlo en mente. Ahora, ¿dónde está tu fe? Fue la pregunta con la que Jesús terminó. Así termina esta historia de la Biblia con una pregunta que les hace Jesús a sus discípulos. Muchos creen que Jesús estaba recriminando a sus discípulos por lo que lo despertaron de lo que él estaba durmiendo, ¿no? ¿Dónde está su fe? Pero no. Los reprendió porque acudieron a él sin fe, por su desesperación. No debieron caer en esa desesperación. Jesús estaba ahí con ellos y eso hacía la diferencia. No debieron perder la confianza y la esperanza aún en el peor de los momentos. Y es lo mismo que sucede con nosotros. En esos momentos donde tú estás pasando un caos tremendo en tu vida, es donde perdemos la tranquilidad y esa desesperación nos hace perder la fe. Nos olvidamos que caminamos al lado de Jesús. Nos olvidamos que Él está ahí con nosotros. Nos olvidamos que Él puede hacer lo que Él quiere en la tierra y en el cielo. Nos olvidamos que Él es el creador de todo lo que hay. Y más aún sucede eso cuando la respuesta que nosotros esperamos cuando la respuesta que Él nos da no es la que nosotros esperamos. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que hemos pasado por una situación difícil y no ha terminado quizás de la manera que nosotros hemos querido? Y quizás en el momento, en el principio, no entiendes. Y hay mucha gente que hasta queda renegada con Dios y hasta se aleja de Dios. Pero después de un tiempo te das cuenta que quizás eso que sucedió que no esperabas te trae otra luz, te trae otro final, te trae algo positivo, algo bueno. Y es por eso que hay que entender que las cosas de Dios son de Él, no estamos para entenderlo, pero sí estamos para creer y entender que Él está ahí con nosotros en esos momentos difíciles en los que nosotros pasamos. Acordémonos que es Jesús quien inicia la travesía diciéndoles. Si nosotros volvemos al pasaje, dice, Jesús es el que les dice a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago, anticipando que todo lo que pase tiene un propósito. Si nos está pasando algo en nuestra vida, sea bueno, sea malo, bueno, hoy estamos enfocándonos en los caos, en las cosas malas. Dios sabe por qué nos pasa. No es que nada más aparezcan. Dios sabe por qué. Dios, como dicen, Dios no te da más de lo que no puedas aguantar. Él aún guía a su pueblo y aún nos invita a cruzar al otro lado del lago, sabiendo que en ese cruce podremos enfrentar tormentas desorientadoras, pero sin embargo, cada tempestad de la vida es una oportunidad y una invitación a confiar en Él. Van a seguir habiendo esas tormentas en nuestras vidas, pero hay que entender
que Dios está ahí, no está dormido. Él está ahí, está a tu lado, pero tú tienes que mantener la calma y tienes que mantener tu fe bien puesta. ¿Cómo fortalecemos nuestra fe? Ya nos lo ha dicho mucho el Padre, los diáconos. Creo que todos los predicadores que hemos subido aquí subimos con el mismo mensaje y no nos vamos a cansar de repetirlo. La oración de todos los días. El Padre no se cansa de repetirnos la oración, mínimo 30 minutos. Pero alguno de nosotros como que nos entra por aquí y nos sale por allá. Desde ahí empezamos, no sé si a ustedes les pasa, empezamos los 30 minutos, un día, 2 días, una semana, y después 20, y después 15, y después 10, y de ahí escuchamos otra vez al Padre, 30 minutos y otra vez empezamos, 30 minutos, 20, ¿a quién le pasa eso? Ya, a mí también. Pero ahí estamos, somos constantes, por lo menos estamos orando. La Biblia, cuánto hemos aprendido. Yo he aprendido muchísimo aquí en esta iglesia con respecto a cómo entender. Cada día aprendo más de cómo entender los pasajes de la Biblia. Como dice el Padre, los diáconos, el mismo pasaje quizás a veces le agarras algo, una enseñanza, y otra vez lo vuelves a leer y agarras otra enseñanza y dices, ¿qué? ¿Es otro párrafo o es otra historia? No, es la misma. Pero tú agarraste otra información, agarraste otro mensaje y eso es bueno. El servir nos ayuda tanto, nos hace crecer, no solamente como personas, nos hace crecer en nuestra comunidad, en ser mejores al servicio de Dios, a ser mejores seres humanos, a conllevarnos y a llevarnos bien también. Y la congregación, el congregar con otras personas que comparten nuestras mismas ideas, nuestros mismos metas, también nos ayuda a ser mejores cada día. Hay algo importante que me gustaría que entendamos y que es algo que también he aprendido haciendo este tema hoy. Y es que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y tiene, no nuestro destino, pero tiene algo para cada uno de nosotros. Él lo tiene definido, pero depende de nosotros mismos que eso se cumpla o que no se cumpla, ¿no? Y muchas de las veces sucede que nosotros en el transcurrir del tiempo vamos dejando de lado ese propósito que Él tiene. Quizás Dios tiene el propósito de que, por ejemplo, de que una persona llegue a desarrollarse, a desarrollar una carrera profesional, a que se case. Pero nosotros en el transcurrir de nuestra vida, con nuestras acciones, hacemos de que eso no se cumpla. Porque quizás en vez de utilizar el tiempo que nosotros requerimos o utilizamos para hacer esos estudios, para estudiar, no encontramos una mala amistad a la que seguimos y nos desviamos. Y cuando sucede eso, no es que Dios tenga otro camino para nosotros. El camino que Él tiene está ahí. Nosotros somos los que escogemos desviarnos, y esa desviación que nosotros a veces agarramos nos lleva a una consecuencia y nos lleva a otra consecuencia, y al final no llegamos a cumplir la meta que Dios tiene para nosotros. Y a veces decimos, es que Dios no quiso nada bueno para mí. No he tenido yo esa suerte. ¿Por qué Dios me hizo
vivir así o tener este destino. Y no es así, somos nosotros los que en el transcurrir de nuestras vidas vamos desviando ese destino que Él tiene para nosotros. ¿Y por qué pasa eso? Porque Él nos dio lo más bonito que pudo darnos, que es el que nosotros escogemos. El libre albedrío, ¿verdad? Que nosotros escojamos. Y eso Él lo hizo por amor, porque solamente alguien que ama de esa manera te da esa libertad para que tú puedas elegir. Y muchos de nosotros no hacemos buenas elecciones. Muchos de nosotros nos vamos desviando en nuestros caminos y no llegamos a tener o a terminar en esa gran meta que Dios tenía para cada uno de nosotros. Y es muy difícil y muy triste verlo de esa manera y que al final Dios, quien tiene ese regalo para ti, sea al final el culpable, porque uno tiende a decir, oh no, es que yo no soy así, es que Dios yo no fui afortunada o yo no fui elegida por Dios para tener esa vida, sino que a mí me tocó lo peor. ¿Por qué? Por eso, mis hermanos, yo le inculco mucho o trato mucho de que las personas con las que yo converso, con las que yo hablo de Dios, de que le pongan mucha atención a la educación de sus pequeños con respecto a la palabra de Dios, a la conexión que uno tiene que hacer, a la relación que uno tiene que hacer con Dios desde chiquititos. Porque es algo que tú les enseñas y que ellos crecen con ello. Y si ya más adelante, cuando ellos van creciendo, llegan a tener estas desviaciones en sus vidas, van a tener bien sembrada su semilla y van a poder decir, no, ese camino es un camino que está desviado. Yo sé que el camino correcto es este. Pero cuando no hay una enseñanza, cuando no hay un amor a Dios, nuestros pequeños van por cualquier lado. Y hoy, como está el mundo, peor todavía. Ni en la escuela podemos confiar. Porque ya la escuela solamente se centra en el aprendizaje intelectual y nada más. Entonces es importante que entendamos, mis hermanos, que Dios está ahí en cada momento difícil de nuestras vidas que podamos tener, que podamos pasar. Y lo importante es que nosotros hablemos con nuestros hijos, porque así como un caos puede pasarte a ti como padre, como madre, nuestros hijos están también pasando situaciones difíciles y a veces nos concentramos tanto en el trabajo, nos concentramos tanto en nuestras cosas, que no nos involucramos con ellos en saber. Pero muchos de nuestros pequeños a edades más tempranas están viviendo situaciones cada vez más difíciles y más complicadas para ellos. Entonces es bueno conversar en familia. El mundo de hoy nos tiene muy apresurados en el trabajo, salimos, entramos. No tenemos a veces ni tiempo de conversar unos con otros. Pero todos vivimos de problemilla en problemilla, de situaciones en situaciones, unos más difíciles que otros, unos más fuertes que otros. Pero es bueno que nosotros nos apoyemos, nos ayudemos, tanto en el lado familiar como en el lado aquí, como hermanos de la iglesia, nos apoyemos unos a otros y busquemos ese bienestar de cada uno, ¿no?
Y definitivamente que nuestra fe se fortalece en esos momentos difíciles. Cuando uno pasa por una situación difícil, por una pérdida, por algo que verdaderamente te duele y te afecta, si tú llegas a acercarte a Dios y a entender el propósito de Él en tu vida, el que Él maneja la situación, que Él maneja la existencia, que Él maneja todo el problema y Él tiene la solución, tu fe va a aumentar y tu fe va a crecer. Y tú vas a empezar a ver esos frutos de esa fe en ti como persona. Y vas a poder transmitirlo a otros. Estaba escuchando en mi trabajo para la Semana Santa, para el Viernes Santo. Pues nosotros trabajamos en diferentes áreas y tenemos la opción de pedir música. Y ellos ponen pues la música que uno le pida. Y siempre es una música en inglés y muchas lisuras. Y yo pienso que lo mismo que la música en español ahora, que la mayoría de música no tiene letra. Es simplemente sonido y una frase que se repite, que se repite, que se repite. Y mientras más vulgar o más sucio sea, mejor es la canción. Y entonces la mesa que yo estoy, tengo la suerte de estar con 2 personas. En la mesa en la que yo trabajo, tengo la suerte de estar con 2 personas que van a la iglesia, que creen en Dios y conversamos mucho de Dios. Y nos ayuda mucho porque los 3 ahí estamos compartiendo. Una de las personas es cristiana y la otra es católica. Y estamos ahí conversando, entonces le dijimos, vamos a pedirles que pongan música cristiana. Y te la ponen por tiempos, pues, ¿no? Hasta el primer descanso, hasta el lonche. Y pedimos que pusieran las canciones de Jesús Adrián Romero. Y bueno, el manager de ahí, no sé yo, él le comentó a una de las personas que él dice que no cree en Dios porque Dios no le dio hijos. Entonces por eso él no cree en Dios. Y entonces cuando pusieron la canción, que sí las pusieron, él dijo, ay, con esta música yo me voy a dormir. Pero nosotros vimos cómo la paz llegó a ese lugar. Fue porque cuando está esa música ahí, y tú ves a todos que están... Pero cuando pusieron ¿qué habrá sido? 2 horas que pusieron esa música cristiana, todos estaban tan suavecitos, trabajando. O sea, se notó la diferencia completamente. Y nos sentimos muy bien los 3 porque dijimos, bueno, estamos haciendo nuestra obra, aunque sea un poquito aquí, de que Dios haya estado en nuestro tiempo de nuestra Semana Santa, pues hayamos logrado que la gente siquiera haya sentido paz con esa música y se hayan llenado un poquito, ¿no? Y escuchábamos o veíamos por ahí que algunas otras personas tarareaban algunas canciones, entonces quiere decir que Dios está ahí, Dios está en nosotros, pero muchos de nosotros lo tenemos atrás o lo ponemos atrás y ponemos enfrente nuestras cosas del mundo, en nuestra apariencia o lo que mejor nos venda a nosotros como persona. Y dejamos las cosas de Dios para atrás. O muchas veces pues no las compartimos, ¿no? Y siento que si tú caminas con Dios no tienes por qué ocultarlo. No tienes por qué negarlo y aunque la gente no quiera aceptarlo, a veces hay personas que sí te dan la opción de querer escuchar algo, como hay otras personas, como este señor, por ejemplo, el manager de mi trabajo, que él no, o sea, simplemente él vive cerrado en eso y no, y bueno,
orar por las personas que están así para que les abra su mente. Yo siempre digo, Dios tiene sus propósitos, por algo debe de ser, pero hay mucha gente que no entiende eso, ¿no? Y es tan bonito también mirar cómo la gente que tiene a Dios en su corazón ha vivido tantas cosas, han pasado situaciones muy difíciles en su vida y muchas veces esas personas son las que son más fuertes, más allegadas a Dios. Son las personas que han pasado por caos muy, muy fuertes en su vida. Son las que después de esas tormentas que pasan, son las que son más apegadas a Dios. Son las que pueden entender que Dios siempre está ahí para ellos. Esta señora que es mi compañera me comentaba eso. Me decía que ella por muchos años vivió en depresión, que ella vivía muy arraigada a lo mundano y ya no podía con su vida. Venía de situaciones muy difíciles y que ella una vez le diagnosticaron una enfermedad muy fea y en el camino al hospital ella recibió un mensaje de Dios. Y dice que dentro de ella le decía a Dios, mira a la derecha. Y ella a la derecha miraba a una chica joven, muy maquillada, muy vestida. Y le decía, mira a la izquierda y veía a una señora sencilla. Y ella dice que así es como ella interpretó el mensaje de Dios, de que tenía que dejar todo lo que para ella era mundano, porque ella pues tenía una historia difícil con lo del mundo. Y cuando ella hizo ese cambio, sintió su apego y su acercamiento a Dios. Y dice, es una lucha muy grande porque en mi casa nadie quería entenderlo. En el sentido de que ella llegó desde ese día y sacó dices, yo saqué todo lo que yo sentía que no era conmigo ya. Ropa, maquillaje y todas las cosas que ella sentía que era lo que Dios no quería para ella. Y decía ella, y después empecé, porque yo entendí que el mensaje de Dios, lo que quería Dios conmigo era empezar por esa sencillez mía, en mi apariencia. Y decía, es muy difícil porque nadie me apoyaba. Mis hijos me decían, ¿así vas a salir? Mi esposo también. Mis hermanas se burlaban de mí. Pero nadie entendía que ese era el mensaje que yo había recibido de Dios. Que era lo que yo había escuchado, cómo Dios quería empezar que yo cambie. Pero dice que poco a poco fueron ellos entendiendo y ella fue haciendo su cambio, acercándose a la iglesia y se pudo sanar de una depresión muy fuerte que ella tenía, con la que vivió mucho tiempo y pudo recuperarse también de la enfermedad que le habían diagnosticado, ¿no? Entonces, vemos que Dios trabaja en cada quien de diferente manera. Dios nos da mensajes diferentes a cada uno. A veces a través de una enfermedad, a veces a través de, no sé, de una pérdida, diferentes problemas que se dan de un matrimonio o de un divorcio, no sé, hay diferentes caos que pasamos cada uno de nosotros en nuestras vidas, diferentes problemas, pero Dios tiene
su respuesta. Dios tiene el mensaje para cada uno, que no va a ser igual el mío que el de mi esposo o que de otra persona, porque Dios nos va a responder a nosotros de la manera que Él necesite. Y hay que recordar, mis hermanos, así como nos dice la historia, que Dios es el que nos invita a cruzar el lago. No tengamos miedo. Y si hay una tormenta, si hay una tempestad en nuestro lago, que puede que sí, Él va a estar ahí. Cuando sintamos alguna situación difícil, entendamos que es Dios que está ahí con nosotros. Que si Él la está permitiendo, es porque Él nos va a apoyar. Si Él está permitiendo que eso suceda, que eso pase, es porque Él también va a estar ahí. Yo al comienzo no entendía eso. Cuando recibí la noticia de Peter, pues ya lo he comentado antes. Yo no entendía esa situación. Yo, en vez de decirle, Dios, ¿dónde estás?, yo le decía, ¿por qué a mí? ¿Qué hice? ¿Qué estoy pagando? ¿Qué es esto? No entendía esa situación. Y decía en mi cabeza, yo decía en mi cabeza, yo que no he tenido una vida desviada, que he sido buena, que he sido una niña educada, estudiosa, ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo? Y veía, por ejemplo, otras personas que quizás habían tenido su vida un poco más complicada y felices y nada, y sus hijos bien. Decía, ¿por qué? ¿Qué estoy pagando? Pero hoy me doy cuenta, o hace mucho tiempo ya me di cuenta, que no era la pregunta que yo necesitaba hacer. Dios siempre estaba ahí. Y hemos aprendido muchísimo en el transcurso de estos años. Y seguiremos aprendiendo, definitivamente. Hemos aprendido mucho, nos ha unido mucho como pareja, como familia, la enfermedad de mi hijo. Y Él se va a encargar en su momento de darles la sanación completa. Al día de hoy, Peter está muy bien, está muy estable en su situación, en su problema. Y nosotros estamos en paz, porque yo no tenía paz. Yo vivía en una angustia tremenda y todo se me pasaba por la cabeza, pero entendí. Y ahora puedo decir que sé que las tormentas Dios nos las calma. Dios nos da esa paz, esa situación. Y hay una tormenta oculta en cada uno de nosotros, porque muchos de nosotros sufrimos de una ansiedad que no nos deja. Sufrimos de esa vocecita aquí adentro que nos tiene tormentándonos día a día, a muchos, y de diferentes maneras y en diferentes edades, pero siempre hay algo ahí que nos está atormentando. Y a veces esa tormenta, esa vocecita, esa ansiedad se hace grande y se hace grande y se hace grande. Entendamos, hermanos, que Dios está ahí y Él es el único que nos puede dar la paz que necesitamos en nuestras tormentas. Muchas gracias.